Hola, 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 ¿qué tal? Ya estamos en vivo. Bueno, hoy voy a entrevistar a Luis Fernando Bonilla Ruz. Él es profesor universitario, es mexicano, es un gran escritor, es autor de 2 libros y hoy nos va a hablar Luis del libro que escribió El paradigma paradójico. Así que voy a esperar que, mientras tanto los voy saludando, voy a esperar que se conecte Luis, el escritor que voy a entrevistar hoy de México, que además va a ser una especie de profesor y nos va a enseñar un poco de física cuántica en la Escuela Holística Internacional, Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Nos va a dar coaching cuántico, Luis, nos va también a deleitar con todo su conocimiento sobre física cuántica, sobre todo lo que ha escrito en su libro, El paradigma paradójico. Y ahora estoy esperándolo que se conecte. Acá está, los saludo. Luis, tenés que enviarme la solicitud para unirte. Acá lo tengo, ya lo estoy saludando. También te saludo, Franco. ¿Cómo estás? Ahí está. Me está mandando. Hola, hola, hola. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí se oye? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ujú. Pues aquí estamos ya. Voy saludando, entró Jorge, entró también Franco, voy saludando a quienes van entrando. Bueno, eh, a ver, para presentarte, Luis, yo ya más o menos hice una presentación y el libro que escribiste, del que vamos a hablar hoy, El paradigma paradójico, pero quisiera que vos nos digas quién es Luis y qué otros libros ha escrito. Bueno, pues yo soy profesor primeramente del Instituto Politécnico Nacional, que hice una carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Después hice una maestría en la Universidad Autónoma de México sobre salud pública. Y bueno, después de tenía yo a mi cargo muchos grupos de alumnos que estudiaban la carrera de medicina, pero bueno, pues eso ya lo dejé a un lado y ahorita estoy dedicado a esto. Precisamente, pues viene siendo que hasta que dejé mi actividad como académico, que me pude dedicar de lleno y poderlo editar de 2011 hasta el 2014 lo publiqué. Entonces esos 3 años me los pasé arrastrando el lápiz, Como pero quien dice. la información en la que yo me basé y estuve reconstruyendo, pues tiene desde 1970, cuando comencé a tener estas ideas que me llegaban por eh, que iba yo integrando, y entonces muchos años lo estuve meditando, reuniendo información, etcétera, y por eso es que quedó el libro tan enriquecido, tan lleno de tantas cosas, ¿no? Contanos, Luis, ¿cuántos capítulos tiene tu libro, tu primer libro, El paradigma paradójico, del que has reunido información, como nos decís, desde 1970, el año en el que nací yo? Bueno, sí, yo tenía 19 años en ese entonces. Bueno, son como 60 capítulos, pero debo reseñar un poquito cómo está constituido. Eh, son en realidad 8 unidades, ¿sí? En las cuales están repartidos los capítulos. Se trata de... Luis, no te estamos escuchando. Fíjate el ah, sonido, revisa el sonido porque no te estamos escuchando. bueno, a ver si se oye.
Ahora sí, ahora sí. Eh, los primeros unidades, desde la 1 hasta la 5, incluyen la perspectiva vista desde la ciencia. Entonces, diferentes ciencias las voy ocupando ahí para irme acercando hacia el tema. Y ya para la unidad 5 precisamente revisa todo lo que es la mente, lo que es la mente. Y del 5 al 8 es la segunda parte del libro, agarra la perspectiva más bien desde la psicología, la religión y más bien lo artístico, ¿sí? Y reconstruye toda esa parte. Y en todo esto se ve los grandes misterios que todavía nuestro conocimiento nos está ocultando, pero trato de sacarlo a la luz lo más que se puede hoy en día. ¿Cuáles serían, Luis, cuáles serían los temas más relevantes desde tu perspectiva, desde que estás investigando? En el paradigma paradójico, ¿cuáles serían los temas más relevantes y que se condicen más con nuestra realidad que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, primero hay una pequeña revisión sobre lo que es la física cuántica, lo que es la evolución, la ecología, eh, y algunas otras teorías que tienen mucho que ver, y posteriormente empieza a analizar pequeñas cosas que siempre se nos pasan en nuestra vida cotidiana, pero que corresponden a grandes misterios, y profundiza sobre ellos lo más posible, hasta llegar al estudio de la mente y de cómo aprendemos. Posteriormente ya se pasa a la cuestión de, eh, de analizar el yo, cómo se constituye el yo, cómo podemos conceptualizar la conciencia, ¿sí? En estos términos. Esas serían las partes más importantes. Claro que también revisa, por ejemplo, algo de simbología, algo de cábala, y porque hay una revisión, por ejemplo, del Génesis, del capítulo 1 al 10, hay una revisión del Apocalipsis y de más o menos los diferentes libros, para que nos centremos también un poquito más en toda la estructura de lo que es la conciencia, ¿sí? Qué bueno, muy buena la información que nos estás dando. Y por ejemplo, ¿qué papel ocupa el observador desde tu libro, desde el paradigma paradójico? ¿Qué papel ocupa el observador? Si vos tomás al observador, ese observador que tenemos desde el coaching ontológico o que también existe desde la física cuántica. El observador que somos, no solamente de nosotros mismos, desde el coaching ontológico, sino del observador, del poder de la observación que tenemos al observar al mundo, al observar más allá de nuestro mapa mental, observar el territorio, lo que decimos el territorio. ¿Qué papel ocupa el observador en el paradigma paradójico? Bueno, aquí presento precisamente cuál es cómo podríamos entender al observador y cómo podríamos entender al mundo, lo observado. Y en esta cuestión muestro cómo está estructurado, ya no solamente a nivel cuántico, sino a nivel mental. Y allí se ve que realmente todo está conectado y que realmente no hay una verdadera separación entre uno y otro, al grado de que podríamos decir que nosotros somos parte del no yo, y al mismo tiempo el mundo, en parte, somos el yo, con el yo. Entonces, nada más que hay una perspectiva inversa, ¿no? Pero forman parte de un todo. Entonces yo esto lo veo como se puede explicar como la estructura del toroide.
Es decir, que nosotros, la conciencia, a partir de nuestra conciencia, de nuestro yo, hay muchas fuerzas que salen de nuestra mente, de nuestro cerebro, y impactan al medio exterior de muchas maneras, pero no lo podemos notar. Sin embargo, de ese universo que nos rodea, nosotros recibimos como respuesta también algo, una respuesta que no podemos captar de manera consciente, sino que a través de los sueños, a través de intuición. Y entonces de aquí es donde reside la situación de que necesitamos hacernos más sensibles a nuestro yo interior, porque de otra manera, pues esa parte de nosotros queda oculta y nunca nos damos cuenta. ¿Sí? Vos te estás refiriendo a lo que en psicología, por ejemplo, está el helio, el yo pequeño, que digamos es el ego, y el yo superior, que es nuestro ser. A ese yo te referís, justamente, al ser. Sí. Hay muchas maneras de referirse a estos dos elementos. De hecho, hay muchos nombres que se les han atribuido, ¿no? Según la área de que se trate, según la ciencia a que lo estemos refiriendo, pero siguen siendo las mismas cosas. O sea que todo se unifica desde el paradigma paradójico. Sí, aunque como son elementos sumamente fundamentales que surgen desde lo más profundo de la energía y de la materia, pues tienen que ver con todo. Prácticamente son las que producen todos los fenómenos. Y es algo que de un modo es más o menos sencillo a la hora de que se forma, pero muy difícil de entender y explicar cuando vemos el montón de fenómenos que produce. Y eso se está dando actualmente, por ejemplo, danos un ejemplo práctico de la vida diaria, de eso que nos estás hablando. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria nuestra? Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Bueno, puedo citar, por ejemplo, el caso de Kekulé, que era un químico que estaba estudiando la estructura del benceno, que es una sustancia aromática que también es combustible, pero muy extraño, no podía dilucidarla, hasta que por sueños le llegó la imagen de la serpiente mordiéndose la cola. No te escucho bien ahora, se corta. Acércate más al micrófono. Cuando él despertó, le brincó la chispa, se puede decir, la chispa intuitiva, y se dio cuenta de que era una molécula circular, en donde las moléculas hacían rodaban en el círculo constantemente, lo que se llamaba resonancia química. Y eso fue su gran éxito, porque inclusive estaba nominado para premios de la Academia por su descubrimiento, algo que nunca se había descubierto en la química. O sea que desde lo que vos nos estás diciendo, nosotros todos en realidad tenemos a un ser creativo que está dispuesto y es potencialmente creativo y que está dispuesto a salir desde nuestro ser interno y que solamente debemos despertarlo y darnos cuenta, nada más tomar conciencia. Muy bueno tu libro, la verdad que se hace como difícil decir, bueno, son 60 capítulos, pero bueno, hay que ir desasnándolo de a poco, sentarse, meditar cada capítulo que se lee, cada párrafo. Luis, vos anteriormente nos hablaste de la energía toroidal o de un toroide. ¿Qué es la energía toroidal o un toroide desde el paradigma paradójico? A ver si nos podés explicar. Y quisiera ejemplos prácticos de nuestra vida diaria, de todo esto que nos estás hablando. ¿Cómo es que nosotros manifestamos todas estas cosas en la vida diaria y no nos damos cuenta?
Bueno, mira, un ejemplo clarísimo y además cotidiano. Sí. Eh, Muchas veces nosotros nos volteamos al cielo y vemos las nubes, y en las nubes vemos figuras, pero no es que haya figuras de caritas y de pescaditos y cosas por el estilo, no, es que nuestra mente es creativa por naturaleza y imaginamos y estructuramos imágenes, aunque no estén ahí. ¿Por qué? Porque una cosa es que no le hagamos caso y otra cosa es que no exista, ¿verdad? Tal fenómeno. Ese es un ejemplo claro, y así en cualquier dibujo que veamos en cualquier lado, que no es más que una mancha, podemos imágenes. Es muy sencillo, pero esto nos habla de la creatividad innata del cerebro, de nuestra mente. A Entonces, ver, no sé si por ahí. por ejemplo, viste que yo te pregunté recién qué es un toroide, qué es la energía toroidal, desde el paradigma paradójico. ¿Qué es la energía toroidal? En pocas palabras y claro para que la gente entienda. ¿Y qué es un toroide? Mira, un toroide es una estructura o un objeto que emite ondas hacia todos lados, hacia afuera, por todos lados, y regresa a este mismo por, por otro camino. Y hay estructuras que, por ejemplo, un motor eléctrico, como la Tierra misma y sus bandas de Van Halen, que son del electromagnetismo de la Tierra, ese es un toroide. Pero también tenemos toroides que son únicamente de la mente. En este sentido, podemos también ver que estas estructuras son tan básicas, tan primitivas, que también generan estructuras. Por ejemplo, ustedes han cortado una manzana a la mitad, vean cómo está Sí, por dentro. muchas veces. Acércate más al micrófono. Sí, es la misma forma del toroide. Sí, corten una manzana y vean, en el mero centro están las semillitas. Bueno, esas semillitas son el yo, son el yo. Y todas las otras estructuras son energías que llegan hasta el infinito, ¿sí? Y del infinito regresan otra vez a nosotros con alguna información, alguna respuesta, ¿sí? Eso sería, ese punto donde nace el infinito, sería el llamado, la dimensión Aleph, por ejemplo, ese punto donde Eh, nace el infinito y donde nacen más infinitos, ese sería el punto Aleph. Mira, lo que sucede es que a nivel mental, lo que estamos enviando por nuestro toroide es información. Información de lo que somos y de lo que vivimos todos los días, cada día. Y esa información del todo, del universo, regresa hacia nosotros. Y tiene que ¿Por qué? pasar por todas esas dimensiones, tiene que pasar por todas esas capas. Sí, pero realmente es una cosa instantánea. No influye el espacio-tiempo. Eso es lo que más difícil nos cuesta entender. Pero esto Claro. no Claro, necesita. porque estamos acostumbrados, desde la teoría de las cuerdas, estamos acostumbrados a que hay 10 dimensiones, una pertenece al tiempo, las demás son todas dimensiones espaciales. Entonces, las otras 9 dimensiones, 3 dimensiones son las que percibimos acá y que conocemos, ancho, alto, profundidad, ancho, alto y arco. Entonces, después quedan las 6 dimensiones que no vemos. Y ese es el tema, es que no las vemos, justamente, pero Hay otras, lo que hay otras, mandamos lo que hay otras mandamos, dimensiones. el pedido al universo, eso tiene regreso, pero el tema es que cuando regresa, traspasa todas esas dimensiones y nosotros las que hemos creado o están ahí y desde nuestro toroide y tal vez las receptamos no de la manera que nosotros queríamos.
Lo que pedimos no es lo que regresa a nosotros. Muchas veces no regresa lo que pedimos realmente, regresa con noticias malas, regresa con cosas que no deseamos, con aprendizajes. O sea, todo se traduce en realidad en un aprendizaje, ¿o no? Sí, regresa información, nada más, cierta información involucrada, ¿sí? Pero hay otras dimensiones que no respetan la barrera del espacio-tiempo y atraviesan el tiempo de muy Ah, diversas maneras. mm, Bueno, esa es la cuestión. Y hay una anécdota también en esta cuestión, que cuando yo estaba escribiendo mi libro todavía, yo todavía no estaba muy bien enterado de la estructura del toroide, de lo que ya se sabía, de lo que ya se había descubierto. Sin embargo, a través de mi intuición, yo ya tenía la imagen de una estructura que explicaba lo mismo, exactamente lo mismo, que yo le llamé puentes cero e infinito, en donde el punto cero pues soy yo, es el yo, y el infinito pues es la repartición de mi información a todo el universo, ¿sí? Y luego viene de regreso toda esa información al punto cero, pero el punto cero se modifica al recibir esa información. Esa es, y esta idea está muy bien explicada ya en el libro. Y bueno, aparte tengo un sitio en, en internet en el cual está también un pequeño libro a ver, contanos. descubriendo la naturaleza del ser, que es gratuito. Este es gratuito y lo pueden descargar. Para que te Eh, perdimos ahí. Volvé, te perdimos. es, este libro es gratuito y se puede descargar de la página, y es una, una forma muy sintética y muy simple que trata sobre lo mismo del paradigma, pero quita muchísimos elementos, ¿no? Nada más para hacer una cosa más sencilla, más simple y más breve, ¿sí? Pero en esta página también hay ya ahorita 11 artículos que hablan sobre diferentes tópicos del libro, pero más actualizados, traen más actualización sobre lo mismo que trata, y que no alcanzó a estar en el libro, pero se clarifican más. Están en mi sitio, que es, no sé si se alcance a ver. eh, Más vale decínoslo, a ver, repetilo. Si no, después yo debajo, en los comentarios les dejo toda la información. ¿Eh? Debajo en los comentarios les dejo toda la información tuya. Les dejo la información de tu libro, El paradigma paradójico, del otro libro, Desarrollando la naturaleza del ser, y de la dirección de la web. Y decinos, Luis, ¿qué papel ocupa la realidad? ¿Y qué entendés vos por la realidad desde que manifestaste desde el libro? Porque nosotros entendemos desde el coaching que nosotros creamos nuestra realidad, las vamos creando, y yo entiendo desde Carl Jung, desde el inconsciente colectivo, desde la psicología transpersonal, que también vamos creando desde el inconsciente colectivo todos la realidad que estamos deseando, sintiendo, imaginando, desde nuestros miedos, desde nuestras emociones, desde todas las emociones que tenemos y estados de ánimo también vamos creando. ¿Y cómo toma el libro, el paradigma paradójico, el tema de la realidad? ¿Cómo lo enfoca? bueno, primero que nada, hago una referencia a cómo aprende el ser humano. Y entonces también se combina con la cuestión, cada uno de nosotros coloreamos de cierto modo la realidad debido a nuestras inclinaciones, nuestras preferencias, en cómo vivimos, etcétera. Todo esto hace que, y además nuestros propios genes, ¿no?
Esto hace que coloreemos de determinada manera la realidad. Entonces, lo que yo veo no va a ser exactamente lo mismo que ve mi compañero, ve mi compañera. Esa es la cuestión. Entonces, la reconstrucción de la realidad que nosotros hacemos es parcial, no es absoluta, completa, ¿sí? Y de acuerdo a nuestras preferencias y nuestras necesidades. Esa es la cuestión que nosotros tenemos. Y claro que el subconsciente trata de ponernos al tanto, al día, pero pues no es fácil, no es sencillo. Ya lo creo. El inconsciente siempre nos juega malas pasadas, aunque no querramos, pero todo lo que está en el inconsciente es información que tenemos que dilucidar y darle luz y vislumbrar para poder ir sanando y aprendiendo, porque creo en eso, de que todo lo que sale de ahí es para sanar y aprender. Todo se traduce en un aprendizaje en esta vida. Luis, a ver, una pregunta más tenía antes de despedirte, ya que hay para hablar del libro, hay para hablar, pero 2 horas, 3, 4, un año si queremos. Porque con todos los capítulos, uno por uno vamos, con todos los temas, puntualmente. Quiero saber qué opina Luis de esta realidad sobre que estamos viviendo, qué opina Luis del confinamiento, si opina y coincide conmigo y sincroniza conmigo en que este confinamiento es una gran oportunidad para el ser, para crecer, evolucionar y aprender de sí mismo. ¿Y qué opina Luis de todo esto, de esta realidad que estamos viviendo, con esta pandemia, con este virus? Bueno, lo que está sucediendo, y creo que conforme pasa el tiempo se va haciendo más acusatorio, una especie de cambio en la mentalidad de la gente en general. Está habiendo un cambio importante en la mentalidad y posiblemente esto nos ha traído, entre otras cosas, el problema de la pandemia, que sí, efectivamente es una oportunidad para reflexionar más, para darse cuenta de ciertas cosas, pero creo que estamos en el camino de un cambio radical en la manera de pensar, más bien la manera de conceptualizar la vida y la realidad. Estamos en este camino y muy probablemente no falta mucho tiempo para un cambio eh, cualitativo de nuestra vida. Es lo que yo creo. Y bueno, finalmente esto se va a terminar, la pandemia se va a terminar, yo creo que más pronto que más tarde, y a lo que sigue, pero realmente estamos en un proceso de cambio que ya no tiene regreso. Bueno, la verdad que en muchas cosas sincronizo con vos y coincido, y quisiera preguntarte también una cosa que también me llamó la atención de tu libro, sobre cuando desarrollas la teoría de cuerdas, cómo lo entrelazás todo el tema de la teoría de cuerdas con el yo, con el observador, con la realidad, con el ser, cómo lo entrelazás, más o menos una breve explicación sobre ese tema. Bueno, creo que la conciencia, lo que es nuestro cerebro, es el que se encarga principalmente de la conciencia y es en donde está nuestro razonamiento. Y pues eso funciona a través de las neuronas, de nuestras percepciones del mundo exterior. Pero, por ejemplo, la información que no nos pertenece, que no podemos captar directamente por nuestros sentidos, esa nos debe de venir a nivel cuántico, a través de las cuerdas cuánticas, de las partículas subatómicas. Estas solamente pueden llegar a través de unas estructuras muy pequeñas que están dentro de las células
y actualmente es una teoría que todavía no se ha comprobado completamente, de que son los centriolos que habitan dentro de las neuronas y dentro de todas las células. Hay unos círculos hechos de unas fibritas que son las que se encargarían de captar la información que viene desde las cuerdas cuánticas, de las que vienen del infinito, de todas partes, ¿sí? Y de alguna manera, que no sabemos cómo, podría pasar o brincar a la conciencia de algún modo. Sí, Qué ese sería bárbaro. más o menos la Increíble. idea. Somos el universo mismo nosotros entonces, ¿o no? Entonces, nosotros tenemos una mente a dos niveles, a nivel de nuestra conciencia y al nivel inconsciente, ¿sí? Que es que nos llega solamente uh, por intuición, pero no sabemos controlarla. Eso. Claro. Todo lo Eso que no sería. sabemos, todo lo que no sabemos y no vemos es como que nada, o sea, nada de eso está bajo nuestro control. En realidad, creo que nada está bajo nuestro control. Los seres humanos no hemos aprendido a vivir en la incertidumbre. Siempre digo, certeza más confianza igual a fe, fe más incertidumbre, certidumbre. Es lo que tenemos que aprender a vivir todos, a vivir en la certidumbre, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, supuestamente estamos pasando a niveles de conciencia cada vez más elevados. Sí, totalmente. Mario Sabán, por ejemplo, maestro de Cábala, vos que escribiste sobre la Cábala también en tu libro, dice que para elevar el nivel de conciencia desde la Cábala, nosotros es como que tenemos que ver la inteligencia racional, pero que organiza, pero también tenemos que ver, por otro lado, las emociones y la experiencia de vida. Pues sí. No solamente la inteligencia que conocemos, la razón, es la que es la pura, pura inteligencia, sino que también tenemos que revisar que hay un conocimiento intuitivo, que él dice que desde la cábala el corazón no siente, piensa, porque es un cuarto cerebro, y está comprobado que el corazón tiene neuronas, también a nivel científico está comprobado, la ciencia ha comprobado que el corazón también tiene neuronas y que piensa. O sea que el corazón piensa desde la cábala y la mente organiza, y que todo tiene que ver con todo. Sí, bueno, el corazón en realidad no es que piense, sino que más bien son sentimientos y sensaciones lo que expresa. Y claro que esto se conecta con el cerebro y entonces ahí vienen las expresiones, ¿no? Pero sí, efectivamente, el corazón es bastante autónomo en eso. Claro que sí, en la cábala, yo creo mucho en la cábala. ¿Qué parte de la cábala, ya que es tan extensa, tocas en el paradigma paradójico? ¿Qué temas de la cábala abordás desde el paradigma paradójico? El árbol de la vida, Qué eh, lindo. los símbolos de los números del 1 al 9, por ejemplo, cosas, mm, No te estoy que escuchando. Acércate el micrófono. son cosas sencillas, pero muy, muy importantes, ¿no? Como, sí, el árbol de la vida, no recuerdo ahorita algún otro, los números del 1 al 9, los Las letras significados, griegas, las letras, pero no las analizo así una por una, porque pues no era mi objetivo, no ah, encontré un para hablar sobre de eso, precisamente, sino nada más cosas que se conectan con los temas que trata. y por ejemplo, ¿qué temas conectás? ¿Cómo es la conexión que haces entre la cábala y el paradigma paradójico? Bueno, porque empiezo a hablar que muchas de las intuiciones que nos llegan mentalmente por el inconsciente
es a través de símbolos ancestrales, símbolos muy antiguos, y no los entendemos, que necesitamos luego ir a preguntar qué significan, ¿no? Y muchos de ellos, símbolos precisamente, como el árbol de la vida, como la serpiente de la cola, cosas así, que trata de dar una explicación en cuanto a que son arquetipos, porque la información universal no se manifiesta en forma de palabras, sino en forma de imágenes, e inclusive son imágenes dinámicas, y que tienen muchas veces movimiento, estructura, etcétera. El lenguaje No te escucho, Luis, ahora. Acércate al micrófono. no es el mismo lenguaje que nuestras palabras habladas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual me metí a hablar un poquito sobre este punto. Claro, porque los símbolos vienen a ser otro tipo de lenguaje también. Los Claro, números es otro tipo de lenguaje llamado numerología y así. Los números tienen muchísima información también. O sea que abordás los arquetipos, digamos que abordás los arquetipos bíblicos en las diferentes dimensiones espirituales del árbol de la vida. muchos de ellos, bueno, no me pongo a explicarlos así todos, sino en forma más o menos general. Y claro, explico bien algunos como tomados como ejemplos. Como ¿Sí? por ejemplo, Aarón en la dimensión del árbol de la vida de Gesed, que nos representa la misericordia. Sí, hay algunos. Nada más trato eso. Perdón, Abraham, no Aarón, Abraham, perdón, me equivoqué de nombre. Abraham, no Aarón, Abraham. Sí, en realidad nada más trato este punto de los arquetipos en 1 o 2 capítulos, nada más. Sí, es una parte de la cábala que a mí me fascinó cuando lo escuché al doctor Sabana hablar de eso. No sabía que en tu libro, El paradigma paradójico, lo abordabas. Me fascinó porque digamos que me encanta la historia de José, y cuando me enteré que José era un arquetipo en el árbol de la vida, en la dimensión, creo que Yesod, que está arriba del Malhut, de la tierra, y que representa todo lo que es en psicología el yo, el ego, toda esa parte, la personalidad, me encantó toda esa parte, buenísima. Así que muy completo el paradigma paradójico, se los recomiendo a todos. Y ahora pasaríamos a hablar un poquito, si querés desarrollar un poquito sobre la parte de el Apocalipsis, que decís que te centraste también en uno de los libros bíblicos del Brit Hadashah, que es el Nuevo Pacto, conocido como Nuevo Testamento, del Apocalipsis, o algunos lo llaman revelación. ¿Qué es lo que extrajiste desde el paradigma paradójico de ese libro? Contanos. Mira, en realidad, yo nada más me enfoqué en la cuestión bíblica, en los libros más misteriosos, los que contienen más símbolos, más arquetipos que todo lo demás. Por eso nada más ocupé la parte inicial del Génesis, un poco de Ezequiel y el Apocalipsis, porque son los más simbólicos, son los que tienen más símbolos. Y por eso me metí de lleno a explicar muchas de estas cosas que traen ahí, media oscuras, que no se alcanzan la gente común no las alcanza a entender, y son las que me tengo que explicar. Pero la razón es mostrar, pues, que en realidad la Biblia esconde muchas cosas, muchos secretos que la gente ni se imagina, ni lo piensa, pero tiene muchos secretos, precisamente. Sí, Y coincido, por eso es que coincido plenamente. y claro, pues es cuestión de leer los
casi la última parte del libro, que es en donde vienen estas cosas. Digamos, la parte que me interesaría más a mí. Sí, Eh, sí, porque coincido plenamente, la Biblia es un libro que está escrito en un lenguaje cuántico, divino, que el ser humano común acá, nosotros desde nuestra materialidad y forma finita no podemos alcanzar a comprender. La gente solo ve guerra, sangre y un Dios castigador, y no ve otra cosa porque no alcanza a comprender el lenguaje y los secretos que encierra el Brit Hadashah, que es el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, y el Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento, el Bereshit, que es el Génesis. La gente no alcanza a comprender lo que significan estos libros, los secretos que encierran estos libros, y los secretos de los profetas también, de como Isaías, como Jeremías. La gente no alcanza a entender y cómo eso se manifiesta y se está manifestando en este mundo, porque se está manifestando en este mundo. Muchos de los secretos se están manifestando y la gente no sabe que se están manifestando y creen solamente que es el fin del mundo. ¿Vos creés desde la simbología que explicás en el paradigma paradójico que estamos en las puertas del fin del mundo? no, no es así. Estamos en las puertas de un gran cambio, de mentalidad que pues claro va a hacer que cambie la forma de ver las cosas y esto va a hacer que revolucione todo el mundo, que cambie todo, desde la economía hasta el sociales. Eso es lo que yo predigo aquí sí, en el libro. Inclusive me pareció tan importante que tanto Génesis como Apocalipsis los saqué, los extraje y los más un documento separado y se pueden descargar gratuitamente desde mi página. ¿Sí? Y mi página la pueden ustedes ver el nombre así completo, la referencia en mi página de Instagram. Ven ahí eh, Luferus, ¿sí? Y aparece ahí abajito la cita de internet. Bueno, Luis, muchísimas gracias. ¿Quisieras dejar algún mensaje final y decirme si te gustó, te sentiste cómodo, te gustó esta entrevista, te sentiste cómodo y dijiste y diste a conocer todo lo que querías dar a conocer sobre tus libros? Sí, está muy bien. Esta entrevista me gustó y pues lo importante es que la gente que se interese por estas cosas, pues tiene ahorita cómo poderse enterar, cómo poderse instruir, cómo poder leer, inclusive acudir también al curso, porque en mi libro no cito nada práctico, o sea, es la parte teórica, pero si quieren hacerlo en una forma práctica, pues tiene que ir al coaching, precisamente, para que lo El hagan útil. gusto. Sí, eso sería todo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Te agradezco un montón este espacio, la espera. Así que muchísimas gracias por haber participado, por estar acá. Y bueno, les digo a los que se quedaron, a los que gracias por estar, por escucharnos, por participar. Y gracias también a los que se fueron. Y les digo que queda este video colgado en el muro de mi Instagram, @Rosana con doble SWN, punto SZWL, y se lo voy a pasar a Luis también para que lo cuelgue en sus redes, y debajo en los comentarios voy a dejar todos los datos de Luis, cómo pueden conseguir el paradigma paradójico, cómo pueden conseguir el otro libro del que habló también, que es totalmente gratuito el otro libro, así que bueno, y los invitamos cordialmente con Luis, que va a estar en el segundo semestre, en la formación 100% online, donde vamos a estar con el coach ontológico profesional Percy Soto, con el coach organizacional Ricardo García Franco,
Y bueno, conmigo quien les habla y con Luis también, que va a participar en el segundo semestre con el tema del coaching cuántico, para quienes les interese esta formación sobre coaching holístico, ontológico holístico, y bueno, no me queda nada más para decirles que darles las gracias, y gracias a Luis por este espacio, por esta apertura y por estar acá, y gracias a todos. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Gracias a todos. Ujú.